estás aquí por primera vez, es un privilegio tenerte. Gracias por venir. Esta es la familia, somos esta familia Gran Comisión, una iglesia en dos localidades. Quisiera orar para que pongamos en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque en todo momento, Señor, tú estás a nuestro lado, tú estás con nosotros, Señor, y tú eres ese Dios amoroso y paciente, Señor, con cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, esta noche te rogamos porque tú puedas sembrar tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones y que tú puedas hacer tu obra, Señor, a través de ella en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Se acuerdan cómo nos decían los señores o los padres antes? ¿Cómo nos decían cuando nosotros los hijos no saludábamos? Bueno vos, si es que yo dormí con vos, ¿verdad? Omitiendo la palabrita que ahí nos decían, ¿verdad? Y es que yo dormí con vos. Pero es bueno saludarnos, aunque siempre tengas años y años bajo el mismo techo, con la misma persona, entre familia, que eso sea algo que no lo perdamos, el saludarnos con amor. Eso es una muestra de aprecio y muchos de nosotros con lo único que nos quedamos, ¿sabes qué es? Cuando estamos en aprietos, es recordamos ese último abrazo o ese saludo de ese ser amado que tuvimos en ese día. Así que cada día tengamos esa gentileza de saludarnos unos a otros, con los amigos y con la familia de una manera especial. Ah, Hoy queremos comenzar con una serie que tiene como objetivo el fortalecer aquellas áreas de nuestro interior, de nuestra vida, cosas con las que lidiamos a diario y en realidad podría decirse o pensarse que al hablar de la ira, que es lo que hoy vamos a conversar, podríamos decir, bueno, pero yo no tengo problemas con la ira. En realidad a todos nos llegan esos momentos cuando menos lo esperamos. Yo no sé si ustedes identifican en la Biblia quién fue el hombre más manso, más humilde. ¿Alguien sabe quién fue en la Biblia el hombre más manso, más humilde? ¿Quién fue? No hay uno. No, fue Moisés. De Moisés es del único que dice que no había otro hombre en la tierra más manso y humilde que Moisés. Sin embargo, ¿recuerdan la misión de Moisés? Sacar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de la esclavitud, introducirlos en la tierra prometida, pero algo pasó con Moisés. Tuvo un episodio de rabia, un episodio de ira, y eso le costó el boleto de entrada a la tierra prometida. Todos, todos los demás entraron a la tierra prometida, pero ese momento de ira hizo que Moisés se quedara únicamente viéndola de lejos. La ira es algo que puede causar gran daño. Y en los días que estamos viviendo hoy, vivimos y nos encontramos las personas, no sé si es no sé por qué razón, pero hoy en día yo puedo percibir un poco más a las personas un poco más descontentas, más malhumoradas, más de mecha corta, más rápido que se enojan. Si vas por la calle y vas conduciendo y tienes un gran bus adelante o una gran rastra adelante, no puedes avanzar y el vehículo que está atrás de ti está todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la mano y les demos así, ¿verdad? Que pase por arriba. ¿Cuántos hacen eso? Estás en el supermercado o estás en la fila del banco y alguien que llegó después de ti se te pone adelante. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? O en la casa, cuando algo no te parece, ¿verdad? O la sopa estuvo muy chiluda o muy caliente, o el hijo hizo o dejó de hacer algo
cómo reaccionamos. En realidad a veces, fíjense que leía un artículo que dice que las personas, ahora todo el mundo es diabético, dije. Porque como una de las características, dicen, del diabético es que es más propenso a estar a rápido enojarse, ¿va? Y entonces ahora todo el mundo, es que yo creo que debe ser la diabetes, dije, ¿verdad? En realidad es falta de carácter, es falta de carácter. Y algo que debemos de dejar bien en claro esta noche es, la ira no es pecado. La ira no es pecado. La ira es una emoción. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Habla Dios cantidad sobre la ira. Dios experimenta ira. Y Dios nos dice que Él es lento para la ira. Así que tenemos mucho que aprender esta noche. Y yo estaba viendo el brochure. Parece una cantidad abrumadora de versos. Tal vez no todos los vamos a tener la oportunidad de leer o de explicar, pero sí quisiera animarte a que esta hojita del brochure de esta noche la puedas conservar. En realidad, cada brochure que lo puedas conservar, lo puedas almacenar. Si tienes una cajita de zapatos que recién compraste, eh, ay, pastor, es que ya mis zapatos que compro ya no vienen en cajita porque ahora los compro en... Consíguete una cajita y guarda ahí tus brochures, pero y de manera en particular trata si estás lidiando con esta área de la ira, estos versos que están ahí, manténlos calientitos, frescos en tu mente, ahí para que podamos, que Dios nos ayude con su palabra a transformarnos, a transformarnos. Ya hemos escuchado que personas dicen, es que yo así soy. ¿Qué voy a hacer si desde que era pequeño yo soy así? Y muchos nos conformamos a eso y nos excusamos en eso de que mi papá, mi abuelo, mi abuelito era un didieso, dice, mi abuelito era bravo, ¿verdad? Y mi papá salió igual y yo lo heredé. A veces nos excusamos o en la diabetes o en la genética. Ahora, o si no es la enfermedad, es porque mi papá o mi abuelo era así, o que mi padrino, ¿verdad? O el vecino es así, entonces me lo pasó, no sé cómo ahí, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en un juego de fútbol, hay una imagen, creo que esto fue, no sé si fue allá por el 92, no sé si tenemos la imagen de Samuel Caballero y Cuauhtémoc Blanco. Ahí está, ¿ves? Mire. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido Cuauhtémoc Blanco? Yo le doy el beso, dice. Ah, no. No recuerdo el desenlace de eso, pero imagino que hubo alguno después de que salieron de la cancha. Pero algo que sucedió ahorita, que está más reciente, es un actor mexicano que le dio una tremenda bofetada a un periodista, un actor llamado Eduardo Yáñez. No sé si tenemos esa imagen ahí. Ese es el actor y estaba el periodista pues haciéndole preguntas y ustedes saben, los periodistas preguntan de todo, ¿verdad? Y lo llevó al límite a este hombre y estaba ahí rodeado de más actores. Allá se ve al fondo Eugenio Derbez y otros actores. Era un lugar donde era un público ahí alrededor y este hombre terminó dándole una bofetada tremenda al periodista. O sea, y él después escuchaba yo en una entrevista que le hacían de que el hombre está luchando y está lidiando con esa área de la ira. Si no aprendemos a controlar la ira nos va a controlar a nosotros y nos va a meter en serios problemas. De hecho, una de las compañías con las que él trabaja estaba queriendo cancelarle contratos por esa reacción y esa actitud y esa agresión que tuvo en público. Entonces dicen, wow, si este hombre es capaz de hacer una agresión, de dañarnos
tremendamente, tremendamente. Así que Dios quiere que comprendamos que aunque tengamos un carácter fuerte, podemos aprender a manejar y a controlar cuestiones como la ira. El diccionario define la ira como ardor, furor, enojo e indignación. Quisiera hacerte algunas preguntas como para ver si te puedes ubicar y te identificas con esto. Cuando le pides, esta es la primera pregunta, cuando le pides a tu cónyuge que haga algo para ti y este no lo hace, ¿qué te provoca o cómo reaccionas? Segunda pregunta, cuando alguien te falla personalmente, ¿tu trato con esa persona cambia? Si estás enojado, tratas de ofender, haces desprecios o tienes deseo de lastimar a otros. Habemos de varios tipos, ¿verdad? Habemos de los que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, dice, yo le digo 4, 5, 6. Y hay otros que no decimos nada, pero en la cabeza y en el corazón ya usamos arma blanca, arma negra, amarilla, roja, azul y de todo tipo. O sea, ya el hombre, ya, la mujer o el hombre ya están bajo 7 pies. Siempre que te enojas, ¿qué sucede? ¿Pierdes el control? Al enojarte tienes explosiones de cólera y lenguaje ofensivo. Wow, cuántas cosas. 3 niveles de la ira o de la manifestación de la ira son: una es agresión mental, agresión verbal y agresión física. Agresión mental, verbal o física. Aristóteles, ¿qué dijo Aristóteles? Mire qué interesante lo que dijo este hombre, este filósofo. Cualquiera, dice, pueden colerizarse, eso es fácil, pero encolerizarse con la persona precisa, en el grado adecuado, en la ocasión justa, para el propósito recto, para un propósito recto y de una manera recta, eso no es fácil. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la ira tiene como objetivo dañar o agredir porque algo no nos gustó, obviamente es una ira equivocada. Y el Señor tuvo momentos de ira. Dios tiene momentos de ira cuando ve ira por el pecado, por ejemplo. Y eso es otro aspecto que creo que debe de quedar claro esta noche. No solo que la ira eh, eh, es una emoción, pero que también la ira mal manejada nos puede conducir a pecado. La ira mal manejada puede conducir a pecado. ¿Cuántas relaciones se han roto de trabajo, familiares inclusive, o inclusive podría ser en la iglesia, porque te enojaste por algo que escuchaste, que alguien mencionó, que alguien dijo sobre ti, y tu primera línea de acción fue: esta persona no le vuelvo a dirigir la palabra nunca más? Ese es el tipo de reacciones a los que nos lleva la ira a hacer. 3 razones para controlar la ira. En primer lugar, porque cuando actuamos controlados por la ira, es imposible que podamos glorificar a Dios. Y ese es el punto de nuestras vidas. Nuestras vidas deben de servir para honrar y glorificar a Dios. Pero cuando nos permitimos y dejamos que la ira nos controle, me controle, entonces no puedo glorificar a Dios. Santiago capítulo 1 verso 20 dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En segundo lugar, una razón más para controlar la ira es porque cuando estamos controlados por ella, se rompen nuestras relaciones con seres queridos y con personas cercanas a nosotros. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Te ha pasado? ¿Perdiste un negocio, una relación, alguna situación que te sucedió por causa de que cediste a la ira?
Y en tercer lugar, nos hace daño a nosotros. Pareciera que cuando nos dejamos controlar por la ira, estamos haciendo daño al otro. Y sí, podemos hacerle daño al otro, pero en realidad nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos hacemos daño inclusive físico, ¿verdad? Y podemos hacernos daño también emocional. Hay personas que las úlceras se les activan, la alta presión. No sé si han visto cuando una persona está alterada, o sea, en su carácter, muy molesta, muy enojada. ¿Qué es lo que le dice todo el mundo? Cálmese, cálmese, señor, cálmese, señora, que le va a dar un patatús, le dice. O sea, la ira y el descontrol pueden llevar a una persona a sufrir un daño físico y emocional. Así que es importante que esta área la tomemos en consideración. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que veamos la tierra prometida. No quiere que nos quedemos afuera. Quiere que seamos como Jesucristo. Así que si eres alguien que tiene episodios de ira, pues esta noche es para aprender sobre eso. Dios quiere que crezcamos en esta área. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que la ira no controlada es pecado. Tenemos que reconocer que la ira no controlada es pecado. Y, bueno, ya es pecado. Y, bueno, Dios quiere que vivamos vidas justas. Dios quiere que vivamos vidas santas. Así que si soy una persona que cedo a la ira, que normalmente soy conocido como alguien que, mira, con esa persona mejor, antes de ir a hablar con él o con ella, ponete en ayuno, ¿verdad? Llevarle un regalito, llevarle un jugo chapala, ¿verdad? Algo para que podas ahí, porque dicen que los que entran ahí no salen vivos, ¿verdad? Entonces, reconocer que la ira no controlada es pecado. Efesios 4:26 dice, si se enojan, ¿qué dice? No permitan que eso los haga pecar. O sea, como seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios, podemos experimentar la emoción de la ira. Pero dice, si se enojan, el punto no es que nunca nos enojemos. Lo ideal sería que no nos enojemos. Pero si nos enojamos, dice, no permitan que eso los haga pecar. ¿Cuál sería la razón para controlar la ira? Porque si no la controlamos, entonces la ira te va a controlar a ti, me va a controlar a mí. Eso es lo que sucede. La ira es una emoción y no sé si recuerdan en Hechos 17:16, dice que Pablo estaba en Atenas y él veía al pueblo, dice, a las personas volcadas, entregadas a la idolatría. ¿Recuerdan esa parte de la escritura en Hechos 17:16? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. El enojo que podamos sentir debería de ser por las cosas justas. Este es un ejemplo, esto que leemos de este verso, es un ejemplo de tener una ira justa, una ira que realmente no es incorrecta, porque dice Pablo al ver a las personas involucradas en idolatría, dice, su espíritu dice que se enardecía al ver todo eso. Las emociones tienen una parte importante en los logros más nobles y útiles del hombre, pero también pueden contribuir o han contribuido más bien a los actos más trágicos de su vida. La ira surge a partir de un estímulo interno y externo. Afectan el organismo y la conducta de la persona. Precipitan o propician cambios químicos, neurológicos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona siente miedo, se activa la adrenalina de las glándulas suprarrenales y comienza a fluir en el cuerpo. El corazón late más rápido, se dilatan las pupilas y todo el cuerpo se pone en alerta para huir o para atacar. Así que la ira es una emoción fuerte, fuerte, fuerte. Por ejemplo, los soldados
Soldados, cuando están experimentando esa emoción de la adrenalina, cuando están en combate, son capaces de estar sin dormir 24 horas o más. Dicen que un hombre en un incendio, para que vean lo fuerte que son las emociones, el aire es una emoción. Un hombre en un incendio, dicen que recogió una caja fuerte y la llevó afuera de la casa. Después que pasó el incendio, ocuparon 3 hombres para regresar la caja fuerte a su lugar. O sea, una emoción puede hacer algo útil o algo destructivo en nosotros. Así que no solamente tenemos que reconocer que la ira no controlada es pecado. En segundo lugar, debemos de aprender a tomar control de nuestros pensamientos. ¿Cómo lo hacemos esto? Tomar control de nuestros pensamientos. Suena más fácil que decirlo, pero la Escritura nos ayuda y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Han escuchado ese dicho popular que dice que no podemos impedir que pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en ella? Y cuando hablamos de tomar control de nuestros pensamientos, significa de identificar si un pensamiento es un pensamiento que honra y glorifica a Dios o no lo hace. Es un pensamiento de egoísmo, es un pensamiento de destrucción, es un pensamiento de división, y entonces lo sometemos, dice, a la obediencia de Jesucristo. Señor, toma control de este pensamiento, toma control de esta emoción, porque me siento de esta manera, siento que estoy a punto de descontrolarme. Así que la palabra hace un gran trabajo en nuestra vida. Colosenses 3:8 dice, arrojen de ustedes las amarguras, los enojos y la ira, las disputas, los insultos y el odio no han de hallar cabida en sus vidas. En tercer lugar, algo que nos ayuda a crecer en esta área es aprender a perdonar, no guardar rencor ante todo aquel que te irrita o te ha hecho daño. Aprender a perdonar, a no guardar rencor. Dice Colosenses 3:13, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Hay falta de perdón en tu corazón contra un familiar, contra un amigo o contra un hermano en Cristo de la fe? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay rencor? ¿Has permitido guardar rencor en tu corazón? Y estás permitiendo, mientras esa falta de perdón y ese rencor estén ahí en tu corazón, eso te va a herir, te va a hacer daño. Creo que deberíamos de aprender de la ostra. ¿Sabes? Dicen que la ostra, ¿cómo es que se forman las perlas? Agarran algo áspero como granos de que la irritan en su interior. Y entonces ella activando su mecanismo de defensa contra esas heridas, ese ardor que puede sentir por la arena dentro de ella, comienza a segregar ciertos químicos. Y de esa manera es que entonces forma la formación de perlas. O sea, como la ostra es capaz de agarrar algo que le causa dolor, que la hiere profundamente, y puede sacar algo hermoso de eso. Y si tú tienes a Cristo, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo, puedes también agarrar eso que alguien te lanzó, una herida, algo que te hirió profundamente, alguien que te enojó en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, y puedes hacer de eso algo hermoso también. Job 18:4 dice, oh tú que te despedazas en tu furor
¿Será que somos de ese tipo de personas que nos despedazamos en nuestro enojo, en la ira? El resentimiento, ¿sabes? El resentimiento lo que hace es que prolonga, perpetúa el dolor. Agarra un episodio, un evento, algo que sucedió y comienza a, a traerlo, pensarlo, traerlo al presente y lo comienza a prolongar y a prolongar y a pensar en eso más y más y eso lo termina dañando todavía más. La amargura permite que el pasado controle el presente. La amargura permite que el pasado controle el presente. El resentimiento hace que las personas que te lastimaron en el pasado te continúen lastimando hoy, porque sigues viviendo en el pasado, sigues recordando eso que esa persona te dijo o eso que esa persona te hizo. Así que es importante tener control sobre la ira. A veces la ira nos puede llevar a puntos, eh, límites como por ejemplo buscar vengarnos, pero ya va a haber. Y algunos somos más propensos a eso, a vengarnos, pero va a llegar el momento. Es que esto no se va a quedar así, definitivamente, esto no se va a quedar así. Ya nos aferramos a la idea de vengarnos de aquel que nos causó dolor. Y sabes, cuando permitimos el resentimiento, le damos paso a la venganza. El resentimiento es una actitud que nos derrota internamente y externamente. No funciona y solo nos lastima a nosotros mismos. El Señor nos dice, hey, deja que yo trate con los que te lastimaron. Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, Señor. Tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios si has confiado en Jesucristo. Tú debes de pensar diferente, debes de tener una nueva manera de pensar, debes andar en vida nueva, en novedad de vida, dice la Escritura. Creo que si la ira es un problema hoy en tu vida, creo que es momento de hacer un alto y de comenzar a ser intencional en buscar a Dios para que te ayude a trabajar en esa área. Es momento de ser intencional. Y así con cada área de nuestra vida, buscar a Dios, buscar versos en la Biblia. Por eso al inicio te proponía, guarda este panfleto, este brochure, y esos versos que están ahí, léelos, medítalos, memorízalos, internalízalos en tu corazón, porque eso te puede ayudar. Pero es momento de ser intencional con esto, porque si no vas a experimentar mucho daño y vas a dañar también a otras personas. ¿Por qué debemos perdonar? Pues la Biblia nos dice, si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿Verdad? Y un cuarto punto de acción ahí es someternos a la verdad de la palabra de Dios. Dice Efesios 4:31, se parece al pasaje de Colosenses, pero ha llegado el momento de arrojar. La Reina Valera dice dejar. La Nueva Versión Internacional dice abandonen. ¿Qué? De ustedes la ira y el enojo. Y habla de otras cosas, pero de manera específica, la ira y el enojo. Dice, abandonen. Ha llegado el momento. Este es tu momento posiblemente de dejar eso atrás. Es que lo que me hizo no es para olvidar, no lo puedo olvidar fácilmente. Mira, a ver, si nosotros nos ponemos, si cada uno de nosotros nos ponemos a que lo que aquel me hizo, va a pasar nuestra vida y vamos a ir a la tumba llenos de resentimiento, llenos de ira, llenos de enojo. Y entonces cuando estemos ahí, en nuestro velorio, ¿saben el rostro que vamos a tener?
No te van a decir como dicen de algunos, ay, sí, ¿cómo está? Sonriente. Se fue con una sonrisa. Se fue feliz. Si te fuiste con resentimiento y con amargura, lo más probable es que el rostro que tengas ahí al final, en ese último momento, antes de que nos entierren, si nos toman una foto y la revelan, bueno, ahora ya no la revelan, pero sería una imagen como la de Hulk, la que tal vez sacarían ahí. Así que pensemos seriamente en esta área para ti y para mí. Es importante someternos a la verdad de la palabra de Dios. Someterse es ponerse bajo la autoridad de alguien con el propósito de corregir nuestra actitud. Y la palabra de Dios debe tener esa autoridad sobre nosotros para que nosotros nos sometamos a ella. En quinto lugar, esto es bien importante: no tome ninguna decisión cuando estés dominado por el enojo. No tomes ninguna decisión importante cuando estés dominado por el enojo. Te enojaste y dice, me voy de esta casa, me largo, me marcho. Ya, se fue. Enojado. Allá a los 3, 5 días, 7 días viene con la cola humillado porque tomó una decisión en un momento de enojo, una mala decisión. Y es que cuando estamos enojados, solo pésimas decisiones tomamos. Te saco del testamento y es el único heredero que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer? Por eso es que hay que tener bastantes hijos. No tenemos opción de quién. Si me enojo con este, se la doy al otro. No. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Emociones internas como la ansiedad, el temor y el enojo a menudo perjudican nuestra capacidad de pensar con lucidez. No podemos pensar en ese momento. Es como que está todo bloqueado. Así que lo primero que debes de hacer cuando tienes ira es actuar, tomar cartas en el asunto y resolver, buscar un pasaje de la Biblia que nos ayude realmente y que nos apacigüe, que nos ayude a bajar todo ese enojo y todo ese impulso que tenemos adentro. Es importante, muy importante. Miren, la vida, tenemos que aprender esto. La vida está basada en relaciones. No nos equivoquemos. Lo demás es puro adorno. La vida está basada en relaciones, con seres humanos, con personas, diferentes caracteres, diferentes personalidades. Al final de la vida lo que va a contar es eso, las relaciones, las personas, lo que Dios nos dio, la familia, los hijos, la familia extendida, los amigos, los hermanos en la fe, la iglesia. Eso es lo que cuenta. No permitas que el enojo y la ira te estropee lo más importante, que son las personas en nuestras vidas. Y por último, aprendamos a reaccionar correctamente ante la ira. ¿Qué puedes hacer? Contar hasta 10. Cuento hasta 10 y no funciona. Cuenta hasta 20. No funciona. Cuenta hasta 30. Aprender a reaccionar correctamente ante la ira. Dice Gálatas 5, 22, 23, y creo que este verso es importante. El fruto del Espíritu es esto, pero también dice es dominio propio. El fruto del Espíritu es dominio propio. Dicen que un columnista ya retirado de un periódico, dice que cuenta que acompañó a un amigo de él a un puesto de periódicos
Y él lo saludó, el columnista, el escritor este retirado, lo saludó muy amablemente, pero el vendedor le contestó de una manera áspera y lo trató básicamente mal. Y él al final, con una sonrisa, le dijo, bueno, que pasen feliz día. Y entonces el amigo de él le dice, no entiendo cómo pudiste hacer eso. ¿Por qué si él te trató de esa manera tan mal, tú fuiste de principio a fin amable con él? Y entonces la respuesta de este hombre fue esta: lo hice de esa manera porque no quiero que él decida cómo voy a reaccionar. Creo que es importante aprender a controlar con el poder del Espíritu Santo nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras rachas de enojo y de ira, así como de otras áreas. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que no más excusas, decir así yo, así fue mi papá, ¿verdad? Tengo la diabetes o tengo la no sé qué. Mira, la voluntad de Dios para ti y para mí es que aprendamos a controlar una emoción tan fuerte como la ira. Porque una ira descontrolada podemos hacer mucho, mucho daño. Vamos a orar. Señor, esta noche, Padre, te agradecemos por tu palabra, por cada pasaje, Señor, donde tú hablas de una manera clara, Señor. Eh, Cuando dices, Padre, que la ira del hombre no produce, no obra la justicia tuya, Señor. Que podamos considerar en nuestra vida, Dios, el daño que ha hecho el no poder controlar la ira en nuestra vida, y que podamos, Señor, buscarte a ti intencionalmente y que tú nos puedas ayudar, Señor. No queremos dañar más de lo que hemos hecho, Señor, y no queremos también, Señor, ir al final de nuestras vidas y terminar llenos de rencor, llenos de amargura y llenos de ira. Señor, ayúdanos, Dios, a lidiar y a manejar esta área en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.